Bueno, mi etapa en la Roma es un paso más hacia adelante en mi carrera, ¿no? Creo que era el momento ideal para coger una oportunidad como esta. Me sentía capacitado para poder coger la portería de la Roma y muy feliz de poder estar aquí, ¿no? Un club histórico de Italia que confíe en mí de esta forma, pues estoy encantado de estar aquí. He dicho antes, ¿no? Que venga un club como la Roma es casi imposible decirle que no. Es una etapa muy buena para mí. Creo que fue un gran año para mí a nivel personal en el Betis y creo que era el momento ideal para coger las riendas de la Roma, ¿no? El fútbol italiano siempre se ha caracterizado por tener una afición increíble, ¿no? La gente vive muchísimo el fútbol, la gente le encanta el fútbol y además hay equipos enormes, grandísimos que hacen que sea una liga de mucha calidad, ¿no? Hay muchísimos equipos grandes en lo que está la Roma y estoy encantado de poder vivir la experiencia de jugar en Italia. Intento, sobre todo en el campo, disfrutar, ayudar al equipo en lo que el míster me pida, ¿no? Al final, soy una persona que intento siempre hacer lo que me piden, aunque a lo mejor no sea el ambiente más idóneo, aunque no sea el mejor momento que el equipo necesite, que esté en ese estado de ánimo, pero intento siempre pedir y tener la cabeza fría y poder ayudar al equipo haciendo lo que se me pide, ¿no? Normalmente intento hacerlo así para poder ayudar y ir en beneficio del equipo. Al final hay muchos porteros que sobre todo depende de la etapa de mi vida que estaba, ¿no? Cuando vas creciendo, por ejemplo, en el español, pues te fijabas mucho en el portero que estaba en el primer equipo, ¿no? Estaba Cristian Álvarez, un argentino, luego compartí portería con Kiko, luego me fui a Inglaterra y estaba Hugo Lloris. Al final, dependiendo de la etapa de mi vida, me iba fijando en los porteros que tenía por encima o que tenía en mi equipo, ¿no? Al final, la mejor manera de aprender es ver a los demás y ver qué cosas hacen ellos para ser tan buenos porteros como son o como han sido, ¿no? Al final es la base. He hablado un poco antes de entrenar esta mañana y él ha dicho eso, ¿no? Que quería un equipo ambicioso y con coraje, ¿no? Al final, cuando uno lleva la camiseta como es el equipo de la Roma, es lo mínimo que se puede pedir a un equipo, ¿no? Sabemos lo que significa llevar esta camiseta, sabemos a la gente a la que representamos y al final esas dos palabras no pueden faltar nunca cuando estemos entrenando, cuando estemos jugando, cuando estemos representando a la Roma, tenemos que tener claro que representamos un club histórico con una gran afición, con una gran ambición y al final tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder poner a la Roma lo más alto posible. Lo único que yo puedo prometer es que voy a dar el máximo por este club. Entiendo el esfuerzo que ha hecho el club para que yo esté aquí y bueno, solo puedo prometer trabajo, sacrificio y humildad para defender la Roma y ojalá y veremos si conseguimos los éxitos que el club se merece o no, ¿no? Pero bueno, que no va a faltar esfuerzo en ningún momento. Conmigo estoy convencido y eso lo puedo asegurar.